viene, nos llevará a su hogar. Probad y ved. Historia de hoy. ¿Por qué los votos son importantes? Un día Marta estaba en la iglesia y el pastor estaba dirigiendo un culto de renovación de votos. Él usó la oportunidad para animar a los miembros a ser fieles, no solo entre esposos y guardar el sábado, sino también a ser fieles en otras áreas de sus vidas, como devolviendo el diezmo y un porcentaje fijo en ofrendas. Marta estaba muy incómoda cuando el pastor dijo de hacer un voto para devolver un porcentaje fijo de sus ingresos como ofrendas, así que preguntó a Jackie, quien le dio estudios bíblicos. ¿Por qué debería dar un voto sobre las ofrendas? ¿No puedo dar solo lo que mi corazón me dice o cuando crea que hay un proyecto que merezca ser apoyado? Bueno, ¿realmente crees que puedes confiar en tu corazón? Y antes de que respondas, ¿te acuerdas de qué dice Jeremías 17:9 acerca de nuestros corazones? No. Dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente débil. Nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos o impulsos para hacer lo que es correcto, ¿sabes? Ya veo. Además, Elena de White nos dice algo similar. ¿En serio? ¿Qué es lo que ella dice exactamente? Ella dice que si estamos dominados por el impulso o por la mera simpatía humana, en ese caso bastarán unas pocas ocasiones cuando nuestra preocupación sea pagada con ingratitud o cuando nuestros donativos sean mal empleados o malgastados. Los cristianos deberían actuar dirigidos por principios fijos, siguiendo el ejemplo de abnegación y sacrificio dado por el Salvador. Tiene sentido. ¿Sabes? Los votos o promesas hechos en la presencia de Dios son como puertas que decidimos abrir en nuestras mentes, donde el Espíritu Santo entrará y reemplazará el corazón egoísta original por otro, uno purificado, dispuesto a dar por un principio fijo de acuerdo a su modelo. No es en sí el voto que nos hace dar, sino su milagro en nuestro corazón. Es Dios que trabaja en ti, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Creo que debo orar por eso entonces. Eso podría ser una muy buena idea. Así como devuelves tu diezmo y das tus ofrendas regulares, invita al Espíritu Santo a que reemplace tu corazón de piedra y egoísta por un corazón humilde que está dispuesto a actuar de acuerdo con el plan de Dios. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios en este sábado. Espero que allí donde te encuentres, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, en San Luis o en alguna otra parte de la Argentina, o que estés justamente observando, mirando, escuchando este sermón, este mensaje pueda llegar hacia ti. Oramos. Querido Padre, te doy gracias, Señor, porque en este sábado tan especial, tu día santo, podemos apartar un momento de nuestro tiempo para abrir tu palabra. Gracias seguramente e indudablemente por las necesidades, dificultades y así también desafíos y bonanzas que nos produjiste en la semana. Pero ahora queremos hacer justamente un corte para poder abrir tu palabra. Que al abrir tu palabra justamente sepamos qué tienes tú para nosotros y sobre todo sepamos cómo aplicarla. Todo esto te lo pedimos no por méritos nuestros, sino en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, en este sábado vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos es un evangelio que se destaca justamente porque es un evangelio vívido, donde nosotros podemos encontrar a un Jesucristo doliente, a un Jesucristo que transpira, a un Jesucristo que le duele e inclusive que muestra sus emociones. ¿Y cuántas veces nosotros, queridos hermanos, necesitamos justamente de un evangelio o de un Jesucristo que se acerca hacia nosotros, que nos comprende y nos entiende en nuestras necesidades, porque nosotros también sufrimos, lloramos, nos alegramos y tenemos pérdida.
y justamente en el relato de esta mañana del Evangelio según San Marcos vamos a encontrar una historia que nos va a hacer comprender y entender justamente algunos principios que nos van a ayudar en nuestra vida para poder continuar en este camino angosto que nos dice que tenemos que vivir, y no es un camino ancho, sino que es un camino angosto. Pero para eso vamos a la palabra de Dios, y justamente como le había dicho en esta mañana de sábado, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Felicitaciones si tienes tu Biblia en tu mano, porque muchas veces dirás, bueno, ya de la cámara puedo ver, puedo observar, total el pastor lo va a leer, pero tenés que chequear la información que vamos a tener en la Biblia. Y te recomiendo que busques y vayas y veas justamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante vamos a encontrar una historia muy conocida, pero quizás en esa historia conocida vamos a poder sacar algunos principios, algunos conceptos para nuestra vida. Allí en el capítulo justamente 5 de Marcos, versículo 21, dice lo siguiente: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió, dice, alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba diciendo así: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Queridos hermanos, encontramos acá la historia de Jairo, que es muy conocida para nosotros. ¿Quién era este hombre? Dice que era un hombre muy llamativo, era un hombre muy conocido y que tenía una hija que estaba justamente enferma, que estaba agonizando. Cuando escucha de nuestro Señor Jesucristo, él va y se postra y le ruega y le pide, por favor, ven a mi casa, porque yo sé que tú podrás causarle justamente salvación y sanidad. Quizás en esta mañana estoy hablando para algún hermano que está postrado justamente en la cama, que quizás no pudiste salir ni siquiera al living por una dolencia que estás pasando. O quizás estoy hablando también para un hermano que está pasando por alguna necesidad emocional y financiera, que cuesta salir cada día, cada mañana, cada día a la calle. El Señor te dice primeramente, el primer concepto, ven a mí. Como lo que hizo Jairo, tenemos que hacer nosotros, ir a Jesucristo, ir a Él y justamente podemos pedirle lo que nosotros estamos necesitando. Fíjense en el versículo 24 en adelante, dice, fue pues con Él y le seguía una gran multitud. Qué lindo, hermano, y este detalle nosotros lo tenemos que tener muy bien presente. Versículo 24 nos dice que le seguía una multitud. No, como sabemos todos, Jesús siempre le seguía una multitud, pero hay ocasiones en el relato bíblico y en otros relatos donde Jesús se aparta de la multitud, donde Él solo va en la comunión con Dios el Padre. Y a veces en la comunión y la charla con sus discípulos o entrevistas particulares no dejó que la multitud le siguiera. Pero en esta ocasión Jesús deja que la multitud le siga. Presta mucha atención a este concepto, a esta información. Continuemos. Versículo 24 dice, fue pues con él, dice, y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Aquí en la historia de Jairo, la historia de una necesidad inminente, de la muerte, del fallecimiento que iba a tener su hija, aparece un paréntesis y aparece una mujer que sufre una enfermedad ya hace 12 años, una mujer que a diferencia de Jairo se acerca a Jesús simplemente en silencio y toca el manto, porque ella justamente entre sí decía, si tan solamente tocare su manto, seré sana de este azote, seré sana y seré curada. ¿Cuántos años? 12 años. Jairo quizás venía sufriendo con su hija hace semanas, hace días, o quizás esa mañana su hija habría despertado con esta enfermedad que la estaba llevando a la muerte. Queridos hermanos, tenemos que considerar varios principios de estas historias. Primero, que todos tenemos que ir a un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, diferentemente como seamos, como nos hayamos criado, como seamos, vamos a llegar ante la presencia de nuestro Señor. Muchas veces juzgamos a las personas de cómo llegan a los pies del Señor.
No debemos juzgar así porque nadie te tiene que juzgar a vos cómo llegaste ante la presencia del Señor. Jairo lloró, gritó, hizo un alarido, hizo un espectáculo y Jesús fue con él. Esta mujer vino silenciosamente. Inclusive la Biblia no dice el nombre de esta mujer. Es totalmente desconocida. Dice que esta mujer simplemente decía tocar el manto, con eso iba a ser justamente sanada. Por eso dice el versículo 27, por cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Versículo 29, se produce el milagro. Inmediatamente la fuente de su sangre, dice, quedó seca y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué curioso, el milagro se había producido en ella, pero nadie más lo sabía, solamente el maestro y ella. La multitud seguía a Jesús, quería tocarle, le apretujaba e iba a la casa de Jairo para hacer un gran milagro. Solamente la mujer conocía de este milagro. Muchas veces me pongo a reflexionar cuando leo la palabra de Dios y espíritu y profecía y digo, ¿cuántas de estas historias quizás no fueron registradas en la Biblia? ¿Cuántas de estas mujeres u hombres fueron sanados, curados, no solamente física, sino espiritualmente, y sus vidas fueron transformadas? Quizás en este momento te encuentras solo en tu casa, quizás en algún bar, en algún lugar donde te encuentres, quizás no profeses la fe adventista o no creas en Dios, pero estás mirando este video, pero estás solo. Estás solo y te sientes solo, pero recuerda que hay uno solo que te acompaña allí, es Cristo Jesús, que si tú llegas y crees en Él, Él puede justamente transformar tu vida, actuar en tu vida, ya sea un problema de salud, un problema emocional o financiero. Siempre está allí. Y fíjense, en la historia no queda allí. Solamente la información de esta sanidad la tenía ella, que sentía esa sanidad, y Jesucristo. Versículo 30 dice lo siguiente, pero Jesús luego, conociendo en sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjense en qué pregunta curiosa. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Quizás te ha tocado transportarte en algún colectivo, en una hora pico, y muchas veces cuando tienes que descender de ese colectivo, de ese transporte, tienes que hacer algunos metros para poder bajar y vas rozándote con algunas personas porque el colectivo está lleno. Imagínate que vas bajando y alguien grita, ¿quién me ha tocado? O muchas veces pasa fin de año, ¿no? Justamente con todas las fiestas, reuniones familiares, comprar algún obsequio, algún presente, estás en la peatonal, repleto de gente y sin querer con tu bolsa rozas la pierna o la rodilla de otra persona y grita, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y tú dirás, ¿pero qué le pasa? Si vemos que todos estamos en una multitud, es algo natural. Jesús no lo dice por la multitud, sino lo dice justamente para llamar la atención de la multitud. Y querido hermano, en esta mañana vamos a analizar justamente lo que decía el versículo 24. Dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y en el versículo que sigue justamente, que hemos leído justamente, él pregunta en el 30, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Siempre para la vida del cristiano hay un propósito. Hay un propósito. Dios por algo, Jesucristo por algo, no dejó, o mejor dicho, dejó a la multitud que lo siguiese. Quizás hubiese sido más sencillo decirle a Jairo y a los que le estaban acompañando allí a la multitud, quédense aquí, yo voy con Jairo y vuelvo nuevamente para seguir predicando de la palabra. Pero él no, siguió con la multitud y era lenta la multitud y no podían llegar tan rápido. Pero en ese momento se encuentran con esta mujer. Versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué interesante, esta mujer confiesa y le dice toda la verdad. El relato nosotros lo podemos leer en segundos, 2 o 3 segundos, no más que eso. Pero la mujer le contó detalladamente cómo empezó su enfermedad, cómo transcurrió, cómo su esposo la abandonó, cómo inclusive quizás sus hijos la dejaron
cómo la sinagoga la rechazó, cómo los doctores le daban falsas promesas y cómo había perdido todo. Y estamos hablando no solamente de segundos, sino de minutos, quizás 1 hora y media, 2 horas hablando con esta mujer. Querido hermana, querido hermano que estás allí en tu casa, quizás en este momento, y que no pudiste ir a la iglesia o al templo, o quizás estás aislado por COVID, no lo sé, Dios está a tu lado. Y Dios para acercarse a vos, para charlar con vos, para tener un tiempo contigo, para preguntarte cómo estás espiritualmente, cómo estás emocionalmente, cómo estás también económicamente, porque Dios se interesa por vos como un hijo más. Y eso es lo que hizo con esta mujer. Paró, preguntó, dialogó y charló. Y un gran milagro se había producido en esta mujer. 12 años venía sufriendo de un flujo justamente de sangre, pérdida de sangre. Y el Señor detiene a la multitud para darle un mensaje a la multitud y así también a Jairo. Queridos hermanos, ya redondeando el tema de esta mañana de sábado, quiero preguntarte, ¿te identificas con Jairo o te identificas con esta mujer? Quizás con Jairo porque en esta mañana o quizás en esta semana tuviste una mala noticia y necesitas la respuesta inmediata del Señor. Quizás con esta mujer porque vienes con una cruz, quizás cargándola hace 5, 7 años, 10 años, 20 años. Y todavía quizás sientes que el Señor no te ha respondido. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Quizás llegaste llorando en silencio ante el Señor. O quizás gritas, clamas, lloras. Querido, con quien quiera que te identifiques, querido hermano o hermana o amigo, haces bien primeramente acercarte al Señor. Y allí dice la palabra justamente que esta mujer empieza a contarle, a relatarle la historia, lo que dice en la Biblia. Y el versículo 34 es algo estupendo y algo lindo que nosotros deberíamos tenerlo marcado en nuestras Biblias, inclusive en nuestra mente y en nuestro corazón. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de esta enfermedad. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. ¿Cuánta fe tenemos, queridos hermanos, querido amigo? ¿Cuánta fe tengo yo? ¿Cuánta fe cuando vienen los problemas, las dificultades? ¿Cuánta fe tengo yo? Por eso te decía, no sé cómo estás, quizás estás en algún lugar escuchando este mensaje con alguna dificultad. Y quizás tu fe te está quebrantando. Quizás veas que la solución para tu problema ya no hay solución y se ve todo oscuro. Imagínate Jairo. Mira la noticia a la que le llega a Jairo en este momento. Mientras ellos iban para sanar y salvar justamente a su hija, se produce este parate, este quiebre, este momento, digamos así, de interrupción para salvar la vida de la hija de Jairo. Miren lo que sucede. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario, o sea, de Jairo, de la sinagoga, diciéndole, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Querido, muchas veces van a llegar momentos difíciles como le pasó a Jairo. Quizás buscaste a Jesús definidamente en tu vida. Tomaste la decisión de ir a una iglesia, tomaste la decisión de bautizarte y le dijiste al Señor, Señor, te entrego todo porque te necesito. Y quizás ya llevan años y la respuesta no llega. Querido hermano y querida amiga, la respuesta está en camino, solamente que los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Y el tiempo que Jairo tenía para su hija no eran los mismos tiempos que Jesús tenía para la vida de Jairo y para su hija. Así como la mujer con flujo de sangre había sufrido de 12 años y había pasado un tiempo, y ese era el tiempo marcado para su sanidad y su restauración, para Jairo también había un tiempo. La muerte es algo irreversible, algo que uno no puede volver. Imagínense en un padre. Yo tengo 3 niñas, Julia, Abigail y Priscila. Y esta noticia seguramente caló en lo profundo de su corazón. Quizás yo en esta mañana también pueda estar hablando con mucho respeto a alguna mamá, a algún papá que ha perdido algún ser querido, a un hijo, a una hija. O quizás perdiste algún ser querido muy cercano. No entendemos los tiempos del Señor. Lo único que sabemos es que podemos descansar en Él y buscar en su palabra más verdad, más aliento, más paz. Dice que justamente esta información le llega a Jairo en el momento cuando la mujer había sido sanada.
Pero Jesús inmediatamente responde, porque no se queda callado ante la necesidad de cada uno de sus hijos e hijas. Dice justamente el versículo 36, retomando la historia, pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al alto dignatario, o sea, al Jairo, no temas, cree solamente. Y tú me dirás, pero pastor, solamente que crea. Quizás qué fácil es decirlo para usted porque usted no está en mis zapatos, no está en mis sandalias. Es verdad, no estoy en tus zapatos, no estoy en tus sandalias. No puedo entender lo que estás quizás viendo en este momento, en este sábado de mañana. Lo único que te puedo decir es que solamente el Señor te dice, cree solamente, cree solamente, creer. ¿Creer en quién? Creer en tu Creador, creer en tu sustentador. Pero pastor, ¿cómo voy a creer si ya pasaron varios años? He entregado mi vida a Cristo, estoy yendo a la iglesia, o ahora no puedo ir, estoy postrado en la casa. Cree solamente. Como cristianos se nos ha dejado justamente este mandato del poder creer. Y en él creyeron los discípulos y en él creyeron sus seguidores hasta los días de hoy. Y podemos seguir justamente manteniendo esta fe. El relato justamente seguimos allí leyéndolo y acá cuando termina justamente y dice solamente cree, versículo 37, sigue el relato y está conectado con el versículo 24. Con el 24 dice que la multitud le seguía y en el 37 miren lo que dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Qué interesante la historia, queridos hermanos. Uno se pone a pensar que Jesús ya sabía que la hija de Jairo iba a morir. Y así como Jesús, Dios sabe justamente lo designio de nuestra vida. Sabe que en algún momento íbamos a estar pasando por este momento, quizás momento doloroso de salud, quizás financiero, emocional. Dios ya lo sabía. ¿Pero hay algún propósito para eso? Claro que los hay. Así como hubo un propósito para la vida de Jairo y para la vida de esta niña, en su muerte hay un propósito para nuestra vida y por lo que estamos viviendo. Muchas veces quizás no lo entendemos porque en la vida que vivimos, en este mundo secular, en este mundo del delivery, en este mundo el del ya, donde todas las cosas que conseguimos las conseguimos simplemente con un clic y en pocas horas o días ya la obtenemos, para el Señor no es así, porque toda nuestra vida es un diario caminar y un aprendizaje. Dice justamente que Jesús ya tenía todo planificado, por eso le pide a la multitud que se quede allí porque él ya había cumplido con la misión de haberle dejado un mensaje a Jairo. Pero ustedes me dirán, pero pastor, es un mensaje triste porque su hija ha muerto. La historia no termina. La multitud se queda allí. Jesús va con estos 3 seguidores y junto con Jairo y aquellos más allegados. Miren lo que dice el versículo 38. Vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga y vio allí un alboroto, gente que lloraba y lamentaba mucho. Querido, cuando pasas por dificultades, cuando pasas por momentos difíciles, hay alboroto. ¿Hay alboroto dónde? En la familia, hay alboroto con tus hijos, hay alboroto con tus vecinos, hay un despliegue de alboroto y dificultades y de comentarios que llegan. Ese alboroto puede hacerte alejar de Dios. Muchos te dirán, pero ya no cree en Dios, deja la Biblia, deja de asistir, deja de escuchar las predicaciones, cree en otro método, endeúdate, busca justamente una solución en lo paranormal o en alguna otra cosa. Alborotos de este mundo que van justamente a querer acallar la voz del Maestro, querer acallar justamente la voz de la palabra de Dios. Alboroto. Este mundo y esta sociedad siempre va a estar alborotada, con mucho ruido, para que no podamos escuchar la palabra de Dios. Y allí justamente dependía solamente de Jairo y de su mujer y de su familia, creer o no. Y en ese alboroto, queridos hermanos, seguimos en el relato de la Biblia. Justamente dice que había un alboroto y en el versículo 39 finalmente Jesús entra a la casa y les dice, ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? ¿Por qué hacen ruido? La niña no está muerta, sino está dormida. Simplemente duerme. Aún en la muerte, querido hermano, aún en los problemas emocionales, financieros o los que tengamos, para Jesús es un pequeño detalle en nuestra vida.
Si nosotros vemos las dificultades de nuestra vida como pequeños detalles para saltar, para crecer, va a ser más sencillo poder confrontar y transcurrir los momentos difíciles. Pero muchas veces nos ahogamos allí, nos apartamos del Señor, nos alejamos. Por eso es necesario, querido hermano, que en el momento que nos toca vivir dificultades, acercarnos más a Dios, leer más su palabra, creer más en Él. Y allí encontramos en este momento difícil donde justamente Jesús le dice a esta multitud, a esta gente, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué hacen ruido? Así también le dice a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a aquellos que nos quieren aconsejar mal, ¿por qué nos alborotan a nosotros? Y acá viene algo interesante, versículo 40, y se burlaban de él, pero él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Jesús es un Jesús de extremos también. Y llega un momento cuando hay que tomar decisiones en la vida. Y Jesús no permitió que esta gente alborotadora, calumniadora, le pueda justamente sacar a Jairo y a esta madre que venían sufriendo de la muerte de su hija, justamente la perspectiva de salvación. Quizás en esta mañana o en esta semana que transcurrió y en estos años, escuchaste muchos comentarios de amigos, familiares o gente que te está introduciendo pensamientos contra tu estilo de vida cristiano, contra la Biblia, donde te dice no creas más, cuánto tiempo vienes sufriendo, cuánto vienes, aléjate, ven a otro lado, prueba con otra cosa. El Señor tiene que sacar a esos alborotadores, a esos agentes del mal que quieren actuar contra ti y aprovechar justamente para que sigas en este mundo. Dice la palabra del Señor y es muy clara, dice que el Señor Jesús los echó afuera, los sacó afuera y solamente dejó al padre y a la madre y a los que estaban con él, dice el versículo 40, y entró donde estaba la niña. Y fíjense en qué lindo relato, y quiero que te imagines una cama pequeña, una pequeña niña de 12 años, allí acostadita, tomó su mano, tomó la mano de la niña y le dijo talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Qué linda escena, nuestro Maestro Jesús con esa niña levantándola, y dice que inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Querido amigo, querida amiga, podemos sacar varios principios de este relato bíblico. Primero, si pasas por alguna necesidad o alguna inquietud o alguna dificultad, tienes que ir como Jairo y la mujer ante la presencia de Dios. En segundo lugar, el Señor no hace discriminación o acepción de personas. Tanto Jairo, que era conocido, y esta mujer, la cual no se menciona el nombre, Él las aceptó. Tercero, los problemas y las dificultades que pueden llegar a nuestra vida pueden ser de solución inmediata o pueden ser de solución más temporal. Independientemente de la cual fuere, el Señor va a actuar. No te desanimes, cree en el Señor, lee su palabra, confía en Él y Dios obrará. Número 4. Va a haber lecciones de vida que nos va a dar el Señor en las situaciones temporarias. Quizás 5 años, 20 años, no lo sé. Nos va a dar lecciones de fe. No nos desanimemos cuando veamos justamente que Dios soluciona las dificultades del prójimo, sino alegrémonos y esperemos cuándo nos va a responder a nosotros. Porque así como hay un propósito para ellos, también hay un propósito para nosotros. Alegrémonos. Quinto, siempre va a haber alborotadores. Siempre va a haber agentes que intenten distraerte, sacarte de la mano la palabra del Señor, sacarte de la idea y justamente del corazón de poder seguir los pasos del Señor. Querido hermano, querido amigo, te invito a que combatas con esas ideas, que le pidas al Señor justamente que te ayude con su Santo Espíritu a seguir caminando. Y querido hermano, por último, confiemos plenamente en los tiempos del Señor. Confiemos que Él está al control de nuestra vida y del tiempo universal. Aquel que creó los cielos y las tierras, que justamente hizo las grandes majestades, está al control de tu vida y de la mía. Por eso te quiero hacer un llamado, que en este sábado de mañana puedas decirle, Señor, así como Jairo deseo plenamente entregar toda mi voluntad aún en medio de la dificultad.
como esta mujer, aún en medio de esta cruz que vengo cargando hace años como cristiana, quiero dártela nuevamente para que tú la tengas. Y en esta mañana de sábado, para terminar con este mensaje, también quiero tener una oración. Oramos. Querido Padre, te doy gracias, Señor, porque podemos llevar este mensaje bíblico a cada uno de mis hermanos en este sábado de mañana, a su casa, a su hogar. O quizás algún amigo que se encuentra en un otro lugar, quizás en un taxi, quizás en un bar, quizás en su casa, en una plaza, está escuchando este mensaje. Que independientemente de lo que esté transcurriendo, pueda saber que tú estás al control de su vida. Ayúdamelo, ayúdamela. Y que todos justamente podamos caminar en este camino angosto y sobre todo saber que tú tienes la respuesta indicada y adecuada a su debido tiempo. Todo esto te lo pedimos y te lo dejamos, no por méritos nuestros, sino en Cristo Jesús. Amén. Que tengas un feliz sábado, querido hermano y amiga, y Dios te bendiga mucho. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.